Malagana Estéreo ha llegado al corregimiento de la Buitrera Ayacucho. Aquí es la sede de Nirvana. Vamos a dialogar con el gestor de esta importante obra de la naturaleza, como es Federico Botero Ángel, que nos va a contar su historia de vida. Emisora Malagana Estéreo, aquí estamos con César Augusto Londoño y Fernando Moreno Gutiérrez con otro invitado especial que nos ha abierto las puertas de su casa, de su sala y en un sitio muy hermoso como es Nirvana, en el sector del Arenillo, La Buitrera. Se trata de Federico Botero Ángel. Federico Botero Ángel, bienvenido a Malagana Estéreo, ¿cómo me le va? Pues más o menos bien, porque a estos 90 años siempre ya hay muchos gallitos. ¿Cuántos años? 93 años. Pero súper bien vivido, ¿no? Bien vivido. Bueno, bienvenido Federico y gracias por darnos la oportunidad de estar en su sala, en su casa, en este hermoso sitio tan especial de la naturaleza en nuestra ciudad de Palmira y que colinda también con Pradera. Contemos un poco de Federico Botero, cómo llega a Palmira con esa niñez de Federico Botero. Bueno, yo soy nacido en Caldas, Antioquia, un municipio que queda a la entrada de Medellín, el primer municipio del Valle de Aburrá, hacia el sur, y que es la misma tierra de un paisano muy importante en Palmira, que es Rodrigo Posada Correa. Somos coterráneos. Ropojo, que nosotros también estuvimos dialogando con él. Sí. Mi padre se vino a trabajar a la hacienda del Vergel en 1937 y envió a la familia. La hacienda del Vergel queda ubicada en Pradera, entre Pradera y Florida. En esa época era de la familia Posada, de don Juan Posada, que era hermano de don Alfredo Posada, que tenía un ingenio en Pradera, y don Ignacio Posada con otros ingenios de los Posada. La familia Posada, dueña de varios ingenios en el Valle del Cauca, que eran antioqueños de Fredonia, un pueblo vecino de Caldas, el mío, y mi padre se vino a trabajar con ellos en 1937, y en 1939 ya se trajo una vez organizado, se trajo a la familia. Yo tenía 8 años y llegamos aquí, recuerdo, un 1 de mayo de 1939. Llegaron a Pradera. ¿Cuántos hermanos? Llegamos a Pradera, 4 hermanos. Éramos 4 hermanos, pero llegamos 3 porque uno, el mayor, se quedó, ya estudiaba y se quedó estudiando en Caldas, en la casa de los abuelos, y entonces vinimos los otros 3, ¿no? Éramos aquí en la época. Después nacieron en Pradera otros 2 más, ¿no? Otros 2 hermanos que hoy viven en Medellín, los pradereños viven en Medellín. Y bueno, ¿y cómo es ese proceso de estudio ahí? Entré a la escuela inmediatamente, eso fue en el mes de mayo. En esa época, en junio se reclausuraban los cursos por el horario de esta región, y estudié mes y medio, de 1 de mayo, del 6 o 7 de mayo, hasta fines de junio. Empecé a leer y a escribir, me enseñaban. Las escuelas en la época no enseñaban sino a leer y escribir. ¿Ya aprendió? Y generalmente un año. Pues estuve 3 meses y después ya en septiembre entré al primer año, pudiéramos decir. Hice el primer año en la escuela de Pradera, ahí en la escuela del corregimiento, no del pueblo, sino del corregimiento. Del corregimiento, sí. Es decir, aprendí a leer y a escribir en un año, y ya la familia se trasladó al pueblo, porque ya entré pues a estudiar en forma, podemos decir así. Esas escuelas eran rurales de una persona, manejadas por una sola profesora, pues eran muy precarias, ¿no? Pero enseñar a leer y escribir prácticamente era lo que hacían, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso ahí en el pueblo de Pradera? Estuve en Pradera, estaba ya en cuarto de primaria, cuando llegó Monseñor González Arbeláez, que era el arzobispo de Popayán. Hacía visita pastoral a todos estos pueblos. En esa época la diócesis de Popayán, la diócesis de Popayán llegaba hasta Buga prácticamente, y entonces el obispo se venía de pueblo en pueblo y de paso ofrecía becas para estudiar en el seminario. Bueno, le dieron la beca el obispo
para irse de sacerdote. Monseñor González Alvarado. En la época recogía estudiantes, Sí. el seminario llevaba, el obispo recogía estudiantes, daba becas a los estudiantes, buscaba los mejores estudiantes del pueblo y yo era uno de ellos. Y lógicamente en esa pobreza, y además era muy difícil en la época, ese estudio en esa época no es como ahora. Y entonces el hecho es que me dio una beca y me fui a estudiar a Popayán. Entré al seminario, estuve 4 años en el seminario de Popayán, pero yo a los 4 años allá había que definir si uno seguía la carrera sacerdotal o buscaba otra opción. ¿Y qué pensó Y usted ahí en el entonces momento? yo opté por no seguir la carrera sacerdotal. No, ¿Por qué? realmente no sentí la vocación. No sentí la vocación, no me convenció. No te convenció ser sacerdote. No me convencieron. El padre Federico. No me convencieron. Pero ¿qué había detrás de eso que no le convencieron? Yo creo que algunas sardinas de esa época. Todavía no, uno empezaba a gustarle las damas. Las damas, ¿cierto? Las eso, chicas. Sí, todo empezaba, uno ya estaba en una edad, esa edad que era diferente, ¿no? ¿Y entonces que consiguió novia en Popayán? Entonces, no se podía uno, pero yo tenía que determinar, al terminar el 4º año de bachillerato, si seguía o no, y dije que no. Entonces me quedé sin estudio, en esa época era muy difícil estudiar. ¿Y entonces a qué año estudió? Me quedé muy difícil estudiar, y entonces yo tenía en Pradera un amigo que se llamaba Guillermo León Camacho, y había fundado un centro de juventudes conservadoras. Yo soy de familia muy liberal por todos los lados, pero lógicamente ya en el seminario me habían volteado, podemos decir. Se volvió para el conservador. No se fue de sacerdote y no se fue para el Partido Conservador. Pero me fui para el Partido Conservador. Me fui para el partido, que era el amigo mío, era el amigo muy especial. Y entonces él, en esa inquietud de organizar el Centro de Juventudes Conservadoras, me convenció. Yo entré a ese Centro de Juventudes Conservadoras y hubo una primera manifestación, eso fue en 1947, y era la primera manifestación conservadora que se iba a hacer en Pradera, un pueblo muy liberal. Sí. Entonces se hizo una manifestación y mi amigo me convenció de que diera yo el saludo a los oradores que venían, ¿no? ¿Cuántos años tenía Federico en esa época? Tenía 15 años. 15 años. ¿No? Y ahí empezó. 47 no, tenía, sí, que 15 a 16 años tenía. Había terminado 4º año de bachillerato. Y estaba en el aire, porque no sabía a dónde estudiar. No había recursos ni forma para estudiar. Entonces esa manifestación conservadora pues causó el itinerario de mi vida, porque el amigo me convenció de que yo diera el saludo, y entonces como uno en el seminario le enseñan clases de oratoria y todas esas cosas, pues yo traté de hacer un discursito más o menos, ¿no? Entre los dos lo hicimos, y yo lo pronuncié, y eso pues fue una novedad en la época. ¿Y llena la plaza? ¿Esto fue la plaza? No, eran 500, eran 500 personas, 400, pero eran, sí. Y todos lo aplaudieron. Pero con un fervor pues de esos políticos de esa época tremenda, y un fanatismo estúpido completo, pues, ¿no? El hecho es que a mí me fue muy bien en ese saludo, pues. Y eso, en la manifestación la presidían el doctor Hernando Navia Barón y Humberto Raffo. Humberto Raffo. Y entonces, pues a ellos les llamó la atención que un muchacho de 15 años pronunciara un discurso, y a la gente también. Es decir, me fue muy bien en la presentación. Uno en el seminario le daban clases de oratoria y lo careaban a ver cómo salía, y yo y le enseñaban a hacer un discurso, pues tenía todo el manejo. Discurso, aunque fuera un poquito orientado hacia el manejo, lógicamente al manejo sacerdotal, ¿no? Enseñanza sacerdotal. Pero el hecho es que a mí el discurso me salió bien, y eso pues entusiasmó al público y entusiasmó a los jefes conservadores de Pradera, que estaban Marco Fidel Rueda, Rafael Espinosa, Jacinto Ochoa.
eran 3 o 4 jefes conservadores aguerridos, pues en la época todo el mundo era muy aguerrido en política, sectarios hasta el más poder, y en fin, y el doctor Navia le gustó pues mi discurso, y a Humberto Raffo, que estaba también haciendo, ya estaba recién graduado, pero estaba haciendo ya escuela política. El hecho es que yo estaba sin estudio y sin nada que hacer, y mi madre estaba regándome a colocar en cualquier cosa y yo no me había podido colocar, en fin. Y el hecho es que dijeron que no, que yo tenía que estudiar. Y entonces el doctor Navia dijo que él me ofrecía, me conseguía una beca de alguna manera. Sí. Y entonces inmediatamente me consiguieron una beca del Colegio Cárdenas, que el rector de la época era el doctor Navia Carvajal. Él era el médico, don Navia Carvajal, pues era muy conservador y muy político también, ¿no? Y entonces me dio una beca y yo estudié el quinto y el sexto año de bachillerato en el Cárdenas. Yo soy bachiller del Colegio Cárdenas. Egresado del Colegio Cárdenas. Yo soy egresado del Colegio Cárdenas en el año 49, empecé en el 47, en el 49. Y ya en el Colegio Cárdenas me contacté con estudiantes, muchachos de Palmira, que les gustaba la actividad política. Yo tenía un centro de juventudes conservadoras en Palmira, entonces me metieron al centro de juventudes conservadoras en Palmira. Y ahí empezó la carrera política. Y ya me conocí con, pues lógico, el doctor Humberto Raffo me conoció esa vez, y después con Chepe Molano, y ya me fui contactando con toda la gente, porque en esa época el Partido Conservador tenía unos centros de juventudes muy aguerridos, casi que la campaña se hacía a través de las juventudes, éramos los de H. Machete, ¿no? Sí. Y entonces así empecé a meterme también en la actividad política en Palmira, con todo. Me formé parte del Centro de Juventudes de Conservación. Bueno, esas juventudes del conservatismo, luego, ¿qué sigue ahí, Federico Botero? Bueno, con esas juventudes me sirvieron mucho, porque cuando terminé el sexto año de bachillerato yo ya figuraba en el directorio de Palmira, ya me conocían, entonces logré que me consiguieran un puesto en la alcaldía, porque yo decidí ir a estudiar Derecho a la Universidad de Antioquia, en razón de que allá tenía familia y allá me recibía más fácil, sí, ¿no? Tenía económicamente un manejo pues fácil. En cambio, todos mis demás compañeros se fueron a estudiar a Bogotá, como José Salón, por ejemplo, Humberto Cadena, que son compañeros de estudio, ¿no? Sí. Ellos se fueron a estudiar a Bogotá, yo me fui a estudiar a Medellín. Pero como terminé bachillerato en junio, y en Medellín sentaba clases en enero, a fines de enero. Cada un semestre ahí, sin hacer nada. Entonces, haciendo política, logré que me nombraran en un puesto también en la alcaldía. ¿De qué puesto? Y me nombraron lo que llaman puesto ordenadora. El puesto de cuenta ordenadora, ¿no? Tenía que recibir todas las cuentas de cobro y darles curso y todo eso, ¿no? Ah, ya, eso me tocó, eso fue oficial de cuenta ordenadora, llamaba el puesto. ¿En tesorería? No, Secretaría de Hacienda. Era en la alcaldía, porque la alcaldía pasaba las cuentas a la tesorería, ¿no? ¿no? Pasaba las cuentas a la tesorería y ya a uno le tocaba ¿Y recuerdas cuánto recibió de sueldo en esa época? No, pero ya no me acuerdo, pero era un sueldito muy mínimo. Muy mínimo, ¿no? De centavos, ¿no? Sí, pues sí, cuando salí de profesional, ¿no? Hice el año rural, que lo empecé a hacer en Ciudad Bolívar, en Antioquia, y después aquí como inspector de trabajo. Como inspector de trabajo me ganaba 650 pesos. Bueno. Como inspector regional de trabajo, inspector, ahí hice mi año rural, ¿no? Federico, pasan esos 6 meses y se va a bueno, entonces, mientras tanto, todo, hice las diligencias con la familia y me fui a estudiar a la Universidad de Antioquia. En esa época, pues, no era el problema del universitario de escasez. En la Universidad de Antioquia, si pasaban de 40 estudiantes, había que presentar el examen. Sí. ¿No? Había que presentar el examen, ¿no? Pero para el curso nuestro no hubo 40, porque en ese año se membró la universidad, la mayoría de los liberales se fueron a estudiar a
a la Universidad de Medellín. Y crearon la Universidad de Medellín, que ya fue una universidad pues muy política, ¿no? Por razones políticas, los liberales se fueron a estudiar a la Universidad de Medellín y la Universidad de Antioquia estaba conservatizada, ¿no? Sí. Bueno, entonces es fácil, pues, porque no nos enfrentamos a derecho y no 38. El cupo para 40 y no nos presentamos en los 38. Y arrancaron con 38. No hubo necesidad de examen. Y en los 38 me parece que nos graduamos 28, terminamos 28, se fueron retirando del camino, ¿no? Entonces yo tenía mi familia en Antioquia, entonces hice los 4 años allá. Y yo, a ver, ya al terminar mis estudios, en el último año ya mi familia se vino a vivir de Pradera a Palmira, ¿no? Entonces yo llegaba pues, a Palmira a mi casa, ¿no? Las vacaciones. Las vacaciones, veía eso, ¿eh? Entonces yo nunca me desconecté y siempre pensé, cuando estudié Derecho, que yo haría el año rural y me vendría a trabajar al valle. Bueno, en Antioquia me incorporé lógicamente a la actividad política, al directorio conservador. Eso era muy organizado, allá aprendí la organización. El Fondo Conservador de Antioquia los pagaba a los muchachos que fuéramos a pronunciar discursos a los pueblos. Entonces íbamos siempre con algún jefe político de la región o un jefe político que visitaba los pueblos y iba con estudiantes y nosotros hacíamos escuela política en todo ese manejo, ¿no? Entonces siempre me dediqué a la actividad política, ya pertenecía al Centro de Juventudes Conservadoras, a los comandos de Juventudes Conservadoras que había en Medellín, ¿no? ¿Y le tocó esa época ya con la violencia o después? Sí, ya eso, ya había, pues muy distinta a la de ahora, ¿no? Pero pues me tocó con los gobernadores muy conservadores, muy aguerridos, y después me tocó con el golpe militar, ¿no? ¿Qué recuerdan ese golpe militar? El golpe militar, nosotros los estudiantes contribuimos todos a ese golpe militar. ¿Usted contribuyó? Sí, todos. ¿Qué hizo en esos discursos, huelgas, todo eso de discursos. Cuando cayó Laureano Gómez, nosotros éramos los pinistas, ¿no? Ajá. Había la división conservadora, pero Medellín siempre ha sido pues muy del lado finista, pero pasarista. Y el directorio conservador era lo más importante, fue en la época, el directorio conservador de Antioquia, el único que tenía plata, sí, ¿no? Y entonces hubo huelgas y entonces participamos en paros y cuantas cosas. Ayudamos a tumbar a Laureano Gómez y después ayudamos a tumbar a Rojas. Participó en ambas. Así, ¿Y qué experiencia le deja eso, Federico? Así me despertó, nos fuimos libres para tumbar a Rojas completamente, ¿no? ¿Y qué experiencia le deja esa parte? No, pues todo fue un aprendizaje, todo sirvió, ¿no? De pronto se arrepiente uno de la época tan radical, ¿no? Es decir, hoy ya uno viejo viendo que por qué era uno tan radical, no había razón, pero se fue creando mucho radicalismo, ¿no? Sí, claro, era rojo o era azul, ¿no? Ciertos entendimientos en ciertas cosas, pues no había el bandidaje, pero había mucho radical. Entonces el radicalismo se pasó al bandidaje, ¿no? Que fue lo grave, ¿no? Eso que fue la violencia, empezó la violencia, ¿no? Bueno. Las muertes de muchas Entonces personas. Yo como estudiante participé en los paros contra el gobierno de Laureano Gómez y participé en los paros contra Rojas Pinilla. O sea, hubo el cambio, se volteó ahí. Bueno, yo terminé estudios y entonces se había creado ya el año rural, o el año de servicio rural para todos los profesionales. Y me tocó, yo me podía inscribir en el Valle del Cauca o en Antioquia, ¿no? Antioquia por el nacimiento, en el Valle del Cauca por la residencia, y lógicamente me inscribí en los dos departamentos. ¿Y dónde pasó? Y me nombraron aquí en el departamento del Valle, en Darién, ¿no? Calima Darién. Calima Darién. Ese pueblo me pareció horrible. En esa época, porque eso era... Uno en esa época para viajar se ponía vestido de paño, lo mejorcito, con saco, corbata, y si ya iba a ser ya iba a ser juez, ¿no? Sí. Fui pues a conocer el pueblo y a presentarme al alcalde y a todas las cosas. Y resulta que eso me demoré como 3 o 4 horas de Buga a Darién,
el polvero de polvo rojo, la cosa más impresionante. Llegué ahí envuelto nada, qué cosa tan horrible. No había nada, en esa época no existía el lago, apenas estaba la idea de hacer el lago, no había Sí. nada. Pues la zona era bonita, pero el transporte horroroso me pareció. Fui y me le presenté al alcalde y tal cosa, pues el alcalde ahí me atendió bien. Además supo que era conservador, pues con mayor razón le gustó. Todo, pero a mí el pueblo me pareció horrible, completamente decepcionado. Y en cambio en Antioquia me había salido el nombramiento para un pueblo muy agradable que es Ciudad Bolívar, que es una ciudad, un pueblo grande de Antioquia que limita con el Chocó y vecino de una zona del suroeste antioqueño donde mi familia tenía bienes, ¿no? Una zona que había colonizado gente de mi familia, toda esa parte pues de mi familia tenía ancestros allá, entonces y yo conocía pues la región y el pueblo era muy agradable, muy bueno. Entonces no, yo no hago daño rural en el valle, voy para Antioquia. Lo hago en Antioquia. ¿Y ¿no? se fue para Antioquia? No, estaba en Antioquia. Se pues. quedó, se quedó. No, pero resulta que eso fue cuando estábamos terminando, pues, en vacaciones todavía. Pero resulta que el año anterior había quedado el servicio militar para profesionales y yo no había sacado libreta militar, entonces me tocó prestar Estaba reviso. A los que estábamos en la universidad nos dejaban estudiar normal, sin problema. Como ahora todavía. Sí, ajá. Bueno, pero entonces me tuve que presentar al ejército, porque además necesitaba la libreta militar para posicionarme de juez. Pues me llevaron para el batallón Caldas a Bogotá, pero ese servicio para profesionales no era sino de 4 meses. Apenas Eso 4 fue meses. enero, febrero, marzo, abril, en mayo salimos. ¿Y se fue a prestar servicio militar? En 4 meses salía uno subteniente. En 4 meses yo soy teniente. ¿Usted es teniente del ejército? De la reserva, sí. Yo Sí. soy teniente de la reserva. ¿Y qué aprendió del ejército, Federico? No, pues en otra escuela, otra cosa muy buena, pero en todo caso no me arrepiento, es interesante, importante, ¿vio? ¿Y amigos, recuerda amigos de que prestó servicio militar en esa época? Pero lo que pasa, vea, por ejemplo, me tocó ¿se acuerda el mayor de Palmira? Con el mayor Soto estaba prestando servicio militar como bachiller. Sí. Pero era de Palmira, mucha Soto. ¿Se acuerda del mayor Soto? Mayor Soto, sí, señor. Soto? Sí. Así de palmiranos, no me acuerdo, había otros palmiranos, pero esos eran los bachilleres, que los bachilleres, en otro batallón, pero uno ya como palmirano se veía. Ahí se conocía. Y después él se quedó en el batallón, ¿no? El sacerdote tampoco el ejército. Siguió la parte del derecho. En el ejército, entonces ya me fui, ya como ya había conocido lo de Ariel, me fui para Ciudad Bolívar. Pero yo insistía en venirme para el valle. Ya mi familia se había ido de Palmira a vivir a Medellín, se había regresado a Medellín. Sí. Pero yo conocí todos los pueblos de Antioquia, muy pobres, muy difíciles, muy complicaditos. Y no, una carrera aquí muy complicada en Antioquia, mucha competencia, todo muy difícil. Yo me voy para el Valle del Cauca. Yo me voy para el Valle del Cauca solo, porque ya me voy. Y entonces el doctor Navia Barón, que ya era ministro, que me había conocido en Praderas cuando el discurso, ya él era ministro de Rojas, ¿no? Tenía una buena flecha usted ahí, ¿no? Y entonces, buen padrino. Entonces le escribí y me hizo nombrar inspector de trabajo en Palmira. Pero estuvo en Calima, ¿y siempre o no? No, en Calima no, Calima lo descarté. Lo descartó y me fui para Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Yo salí en mayo, entonces estoy en Ciudad Bolívar en junio y julio. Sí. Y en julio, a fines de julio, me salió el nombramiento inspector de trabajo en Palmira. ¿Y dónde era la oficina? ¿A dónde era la oficina? En el edificio Müller. El edificio Müller, calle 29 con carrera 29. Que ya se cayó. Donde está la fiscalía ahora. La fiscalía, donde era antes lo de y eso me tocó. Carrera 28 con 28. Pero todo ese segundo piso era la DIAN, lo que era pues la DIAN. La DIAN, sí. Y oficinas públicas nacionales. Sí. ¿No? Ahí llegué yo y eso tenía una ventaja, que tenía la oficina dedicada a la inspección de trabajo y tenía apartamento también. Ahí mismo para uno, para el inspector de trabajo. Se lo pagaba el Estado de un apartamento, ¿no?
Pero el apartamento, era una pieza, pues, ¿no? Cuarto estudio. Cuartos estudios, apartamentos Sí. pequeños, tenían ahí las oficinas. Y ahí vivían empleados de la administración de impuestos, sobre todo empleados de la administración de impuestos. Y en la misma semana en que yo llegué, llegó Rodrigo Acevedo, que después fue su gerente de Ingenio Tumaco. Rodrigo Acevedo, muy conocido en Palmira. Sí. Y nos tocó pues un apartamento conjunto para los dos, ¿no? Ahí hicimos amistad, pues, entonces, y ahí ya, pues ya me reintegré más a Palmira completamente, hice el año rural, tenía que viajar a Antioquia cada 2 o 3 meses, en todos los frentes viajaba a presentar preparatorios, fui el primero en graduarme del grupo, Qué porque bien. como tenía novia en Medellín, Sí, tenía novia en entonces Medellín. mi señora, pues yo, ¿La misma de ahora? ¿La sí, misma? exactamente, sí. ¿Cómo se llamaba esa novia de esa época? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? No, bueno, Teresita. Teresita. Lo ¿Usted mismo, tuvo Teresita una sola María, novia, Federico? No, pues otras escondidas, pero no. No, ya es más. Sí. Y entonces ahí se conoció con Teresita. ¿Ah? Ahí se conoció con Teresita. Pues como que era del pueblo mío. Era del pueblo, Resulta sí. que yo estudiaba en Medellín, pero me iba para la Caldas los sábados, porque ya tenía mis tíos y mi familia. Entonces ya me atendían. Claro, pero usted no era para ir a ver la familia, sino para ir a ver la novia. Me daban la ropa, ¿Cierto? allá fue que la encontré. Sí. Allá me daban la ropa y todo, yo estaba allá. Ya me vinculé al pueblo natal, que había estado muy ausente de él, no lo conocía casi. Sí. Prácticamente no lo conocía, ¿no? Entonces lo vine volví a ser caldeño, que los de Caldas no somos caldenses y no caldeños. Los caldenses son los del departamento y los del municipio somos caldeños. Caldeños, qué bien Caldeños, esa parte, conocer. Entonces, ¿Y qué sigue ahí en el proceso entonces? bueno, me vine. Termina, se gradúa como el mejor. Me estoy 2 veces y medio de juez en Ciudad Bolívar, después del servicio militar. Sí. Vengo, estoy y me nombran inspector de trabajo de Palmira. Ajá. Ahí me estoy 1 año y en el año estoy viajando a Medellín permanentemente a presentar preparatorios. Igualmente aprovecho el tiempo para hacer la tesis. Estoy más o menos muy consagrado, muy esforzado pues, por las ganas de organizar matrimonio. Ah, usted ya estaba pensando en el matrimonio. Claro, yo me organizo. Estudiando la tesis y de una vez la tesis de matrimonio. Todo eso. Entonces, yo entré a la inspección de trabajo a fines de agosto y me estuve 1 año. En septiembre del año siguiente, estuve en el 56. Estuve inspector de trabajo desde agosto del 55 a septiembre del 56. Estuve de inspector de trabajo. Pero en ese tiempo lo que iba a volverme a acordar, ya me encontré otra vez con los amigos, compañeros de estudios, con todos, entre ellos con Manuel Vivas. Manuel Vivas Paredes. Manuel Vivas Paredes. Él, cuando yo entré al Cárdenas, él era del grupo de Raúl Orejuela, ¿no? Pero ellos seguían muy vinculados con, bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Los estudiantes que habían terminado antes iban al colegio mucho y ahí nos conocimos y nos hicimos buenos amigos, y como Manuel era pues también conservador, pues rápidamente manteníamos muy buena amistad, ¿no? Yo me retiré en septiembre de la oficina de trabajo, dizque a ejercer la profesión. Sí. Pues fue muy duro, muy difícil, porque no había clientela, ¿o qué? No había la clientela suficiente, aunque tenía ya algo de clientela por el lado laboral. A mí al cabo me había especializado en laboral y había conocido el manejo empresarial de Palmira. Eso me sirvió mucho. Después mi ejercicio profesional, ¿no? El hecho es que no me estaba yendo muy bien, pues con mucha dificultad. Y Manuel, en diciembre de ese año, yo llevaba 3 o 4 años con la oficina, no me había ido bien, pero ahí medio sobrevivía. Y Manuel me ofreció la personería. Porque él era Manuel Vivas era alcalde. El alcalde en esa época. Manuel Vivas era alcalde, ¿no? Era alcalde y el personero, él estaba muy aburrido con el personero porque no se entendía con él, que era Evaristo Pinillos. Sí. Que también había sido compañero mío en el Cárdenas, pero llevaba 1 año
adelante, pero Aristo era medio local, ¿no? Sí. Y entonces no congenió con Manuel, y el hecho es que me nombraron de alcalde, pues. De y personero. ¿ah? De personero. Me nombraron de personero, personero. exactamente. ¿Cuánto tiempo hay de personero? Pero entré en pleno régimen rojas pinillista. ¿Y cómo fue eso, ese proceso? Uy. En pleno régimen rojas pinillista, pues entré, ¿no? Como personero. Y lógicamente me tocó la caída de Rojas, ¿no? Que eso para mí fue fundamental, porque Manuel tuvo que hacer mutis por el foro, ¿no? Y yo hice presencia, yo no, me estuve en la alcaldía, estuve haciendo presencia en todo, me entendí con todo completamente, ¿no? Eso me sirvió mucho porque prácticamente casi que soy yo el alcalde en ese momento, ¿no? Claro que yo me entendía con Manuel por teléfono. Manuel en la casa. Escondido. Escondido, porque no lo van a agarrar. No, y usted quedó alcalde ahí encargado. Y entonces la alcaldía, el único era yo. Sí. Y entonces todos entendían conmigo, el comandante del batallón que era bueno, Quintero, nada menos, pues, ¿no? Y todos, y yo me entendía con unos y otros completamente, ¿no? ¿Y cuánto duró ese tiempo ahí? Eso fue un día muy difícil y muy complicado, pero yo le hice frente y a mí me tocó estar saliendo y salía a toda parte y evitando que hubiera problemas y cosas. ¿Y no hubo problemas? Sí, hubo, bueno, pero muy mínimos. Problemas graves no, pero sí, la parte principal, cuando la caída de Rojas fue el atropello al doctor Lizarazo. Eso fue lo completo. Una manifestación antes de dar Rojas y eso causó la caída de Rojas de cierta forma. Que le dieron culata a Lizarazo ahí en la plaza, pues, ¿no? Eso fue un acto muy difícil, complicado. Eso fue muy difícil. Y al Partido Conservador le tocó todo muy complicado, pues. Pero de todas maneras yo estuve de personero, hice frente y ya estando de personero, pues vinieron las dificultades. Primero empezó porque en las oficinas públicas estaban los retratos de Rojas Pinilla y yo no quité el retrato. No era muy, uno recibía por inventario todo eso. Y entonces empezaron a hacerme un debate, ¿no? Sí, yo dije que estaba en el inventario, que yo había recibido la personería con el inventario completamente, ¿no? Y no podía mover nada. Bueno, pero ya el alcalde era Guillermo Barney, y yo aproveché mi alcaldía, lo que ya es mi personería cuidaba. Yo me conocí todo lo del municipio, de forma tal que nadie conocía el municipio como yo me lo conocí en 4 meses. Porque me tocaron 2 cosas muy importantes. ¿Cuáles? Un estudio de linderos del municipio. Manuel Vivas me comentó ese estudio de linderos, completamente. Y en ese estudio de linderos yo descubrí que Juanchito era de Palmira. ¿Por qué Juanchito era de dónde? Candelaria. Candelaria. No, Ni de Cali no de Candelaria, porque tenemos 3 Juanchitos, ¿no? Cali, Candelaria y Palmira. Pero la mayoría de Palmira. Era de Palmira. De forma tal que hoy Ciudad del Campo, eso lo descubrí yo para Palmira. A Palmira, Eso queda a 50 metros desde el límite con Candelaria, que era prácticamente en la casa de la carretera. Sí. No, todo eso me tocó a mí. Inclusive, pues, como cosa grave, cuando hicimos ese deslinde, hubo una inundación violenta, tuvimos que estar en canoa en esa época. Ya. Tuvimos que estar en canoa a esa zona. Difícil. Sí. Bueno, toda esa zona, pues, hice mis primeros amigos y entonces ya, pero eso fue pues ya mucho posterior, no es que estoy en desorden, pues, pero fue conocimiento pues de Juanchito. Sí. ¿No? Bueno, pero tocó conocer todos los corregimientos porque hubo un estudio de límites. Y la alcaldía ha contratado un mapa, no había mapa de Palmira rural, no había mapa. En la época del CODASI todavía no tenía eso. Y habían contratado con un cura un mapa de Palmira. Entonces también me puso Manuel la misión de acompañarle, darle el apoyo logístico. Además la personalidad tenía un carro muy bueno, nuevo, y era el único que estaba a toda parte, ¿no? Claro. Entonces yo tuve que acompañar muchas veces a ese cura y más o menos
y tuve un conocimiento completo del municipio de Palmira, los linderos, que no lo tiene nadie, inclusive que creo que es el único alcalde de Palmira, o exalcalde de Palmira, que ha subido a la laguna de Santa Teresa. Estuve hasta en la laguna de Santa Teresa. La parte alta de la montaña. Páramos, donde nace el agua. Hay 7 lagunas, ¿no? Palmira, donde todo eso lo conocí, me conocía Palmira al fondo. Y en mis deseos de hacer política, yo decían que en Palmira no había conservadores de los corregimientos y no en la Huitera y Potrerillo, era lo único que decía. En esos dos corregimientos no había sino ahí. El resto liberales. Todo era liberal. Y yo cada corregimiento que iba haciendo amistad, iba conociendo, preguntaba, ¿no? Y no, aquí llegaron unos señores del Dobio, aquí llegaron unos señores de Boyacá, esos son conservadores, y apunte, y conózcalos. Hice un censo de todos los corregimientos, dice, mi primer contacto político fue con los corregimientos, de forma tal que más adelante, ya pasados los años, logré sacar un concejal conservador por los corregimientos. Federico Botero, ya regresamos para seguir con esa historia de la política de Federico Botero Ángel aquí en su casa, en Nirvana. Ya regresamos.